Llegar a Málaga fue empezar desde cero, ¿no? Contratar un arquero, un portero que hace 3, 4 años que no juega. Mi carrera en ese momento estaba con muchas dudas, ¿no? ¿Cómo viviste ya aquella salvación agónica? Y el último partido, Real Madrid, si ganábamos nos salvábamos y si empatábamos a ver qué pasaba y si perdíamos también. A día de hoy, echando la vista atrás, ¿cómo ves todo aquello? Pues ese incidente, las opciones ahí en el Depor se me fueron, ¿no? Para ti, ¿quién era el jugador más diferencial? Las cosas que hacía al alcance de muy pocos, ¿no? Ese toque de diferencia dentro de lo diferente. ¿Fuiste tú el que le dijiste al club cuando te marchaste que no firmaran a ningún portero, que lo tenían en casa? Muy rápido, muy veloz. Yo sabía que si me resfriaba entraba él. ¿Y por qué no tuviste un poquito más de continuidad o te asentaste un poquito más en la portería de Uruguay? Ese sí que me quedó un poquito una deuda pendiente porque cuando yo estaba en Europa, sobre todo con 30 años, estaba muy consolidado, con mucha confianza, muy bien y bueno. Emblema de Nacional, récord de imbatibilidad incluido, algún gol que otro, marcó a pesar de ser portero, que eso yo no lo sabía, mundialista, testigo directo de los mejores Depor y Levante de la historia, y con el Málaga, yo creo que el Málaga lo mismo te quitó o te dio vida, ¿no? Y por ahí un par de episodios, a buen seguro, menos bonitos, que si quieres luego los comentamos. Dices adiós a Europa, en Florencia, que por ahí además estaba Joaquín, y te vuelves a casa, al tricolor, para retirarte y hacerte entrenador. Bienvenido a La Matraca, Gustavo Munúa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Borja. Un gusto hablar contigo y compartir este momento y bueno, hablar un poquito de fútbol y sobre todo ahí de esa linda ciudad lindo recuerdo que me dejó Málaga. Estamos con Gustavo Adolfo Munúa Vera, nacido en Montevideo, Uruguay, el 27 de enero del 78. Militó en el club una temporada, la 2009-2010, en la que jugó todos y cada uno de los partidos de liga, los 38. 21 veces internacional con la absoluta de Uruguay. Gustavo Adolfo, ¿eran muy aficionados tus padres a la poesía o ese nombre es casualidad, Gustavo? Bueno, se inspiró mi padre en Becker y bueno, salió. Me puso Gustavo por él y bueno, fue decisión de un momento de inspiración de él, ¿no? Mm. Oye, siendo de Montevideo, allí los niños, más o menos, ¿a ti cuándo te tocó elegir entre Nacional o Peñarol como aficionado? No, para mí fue muy fácil, pues yo vivía frente al Parque Central. Frente al Parque Central es la cancha de Nacional. Y bueno, mis ratos libres era ir a jugar ahí adentro, ¿no? Con muchos amigos, mucha afinidad por el club. Y de que prácticamente que tengo uso de razón, estoy ahí adentro. De los 3 4 años te lo puedo asegurar que ya andaba correteando por lo que son las instalaciones del Parque Central, aunque ahora ha crecido mucho. Ujú. Antes estaba, bueno, la cancha, bueno, sigue estando la cancha abajo del baby fútbol, y ahí fueron mis inicios de pegarle una pelota y también de hacerme muy hincha Nacional. Yo creo que cuando tú eras niño, a lo mejor un poquito más mayor que esos 4 o 5 años, una de tus ídolos sería la leyenda del Málaga, Julio César Deli Valdés, ¿no? Que estaba por allí. Sí, sí, acá de Delhi dejó huella, tenemos un gran cariño, como ahí en Málaga, Ujú. y obviamente que me acuerdo de todos los partidos de él, yo iba mucho a la tribuna, y tengo una anécdota que yo, bueno, yo era muy amigo de Cancela, que trabajaba en Nacional, vivía en el básquetbol, y el día que se va a Delhi para Europa, que lo venden desde Nacional, le dice a mi padre: "Vení, trae al niño que así lo saluda a Delhi". Y bueno, fue un momento muy lindo, un recuerdo muy lindo, porque obviamente que es ídolo, lo seguí mucho y nos dio muchas alegrías, ¿no? Sobre todo en la parte mía de la niñez, ¿no? Ujú. Estuviste desde los 8 años en la cantera de Nacional hasta los 25, que sales traspasado a Europa, al Depor. ¿En qué momento de tu formación tú te das cuenta que vas a vivir del fútbol, Gustavo? Y siempre te vas creando expectativas, ¿no? De que sos muy chiquito, ¿no? Todos tenemos ese sueño de algún día poder jugar en primera división y ser profesional, pero obviamente que todo eso va pasando diferentes tipos de experiencias, lo vas madurando hasta que llega un punto de inflexión. Yo creo que son los 16, 17 años, Ujú.
que ahí donde realmente, o 18, que lo ves un poco más claro, ¿no? Que si realmente tenés posibilidades de empezar a soñar en serio o no, de intentarlo, ¿no? Ujú. Yo creo que va un poco por ahí y bueno, yo creo que ahí cuando yo tenía 16, que bueno, voy de Nacional al Albion, un club de primera división, de primera C, perdón. Yo Nacional no jugaba, pues bueno, tema físico, era muy chiquito y demás. Y ahí en el Albion exploté como arquero. Y bueno, ahí sí empecé a ser más considerado nacional en las selecciones juveniles. Y ahí sí que realmente vi una gran posibilidad de tener posibilidades de ser profesional, ¿no? Imagino que fue muy importante en tu formación, en tu crecimiento profesional en nacional, ese subcampeonato del mundo en el Mundial Sub-20 en Malasia, porque nunca antes una selección inferior charrúa había llegado tan lejos en un Mundial. Estaba allí de seleccionador Víctor Púa y ya luego también jugadores que hicieron carrera en España, como Pablo García, Marcelo Zalayeta, Nico Olivera, Mario Regueiro, Lembo, Carini, también portero. Podestá, imagino que eso también fue clave, ¿no?, en afianzarte posteriormente la portería de Nacional. Sí, sí, sobre todo fue una gran experiencia, una muy linda experiencia, que bueno, que nos dio una base para todo lo que venía después, ¿no? Una experiencia Ujú. muy linda de, de antes de llegar al fútbol profesional, que fue un impulso, yo creo que muy importante para todos y vuelvo a repetir, una muy buena experiencia, ¿no? Para tener oportunidad en lo que es el mundo profesional, ¿no? Ujú. Y deportivamente, ¿en qué momento se encontraba el Nacional cuando tú llegas al primer equipo? ¿Qué contexto deportivo le envolvía al club? Complicado. Era una etapa de Nacional muy difícil. em, Hacía mucho tiempo que no se ganaba algún campeonatos. El tradicional rival los ganaba y bueno, entonces eran momentos complicados, que bueno, que para un joven no era fácil. Y bueno, tuve diferentes tipos de experiencia hasta que bueno, que Nacional pudo cuadrar un campeonato que fue en el año 98 para cortar una racha y demás, y a partir de ahí hasta el día de hoy el club ha tenido otro pasaje de- mucho más estable hasta el día de hoy, que, bueno, ha crecido mucho, ¿no? Muchísimo Nacional, aunque es un gigante de siempre, pero sí que ha tenido en esa etapa una etapa difícil y complicada, ¿no? A partir de ahí, de ese momento, prácticamente te haces figura del equipo. En tu haber hoy, hasta el día de hoy, 245 partidos en el primer equipo, 15 títulos domésticos, 13 de ellos los lograste antes de salir hacia Europa. Sin embargo, en una época en la que no había un claro top uno, ¿no?, de portero uruguayo afianzado en Europa, tipo Muslera últimamente, hemos visto que solo 5 partidos jugaste oficiales con la selección absoluta de Uruguay. ¿Por qué crees que fue así? ¿Por qué no tuviste un poquito más de continuidad o te asentaste un poquito más en la portería de Uruguay? Bueno, se dio así, mi etapa sobre todo cuando yo iba bastante a la selección, que fue de los 20 a los 25 años, más o menos. También estaba Fabián Carini, que la verdad que la rompió toda en la selección. En la selección, Fabián hizo unas campañas impresionantes, espectaculares. Y bueno, no tenía muchas posibilidades. Después sí, cuando fui a Europa, tuve menos posibilidades. Y bueno, yo creo que cuando realmente quizás no estaba preparado, pero bueno, era joven, pero cuando realmente estaba bien preparado y más maduro fue cuando la etapa mía de Europa, después de 2 o 3 años en Europa. Fue una lástima que no haya tenido alguna otra posibilidad de poder estar, de poder competir con los compañeros, que también hay grandes colegas, como nombraste vos, con Muldera y algunos más que citaban. Ese sí que me quedó un poquito una deuda pendiente, porque uno se da cuenta cuando está más pronto, más maduro, más consolidado, y cuando yo estaba en Europa, sobre todo con 30 años, estaba muy consolidado, con mucha confianza, muy bien, y bueno, me quedé con la espinita de poder participar ahí en ese momento en la selección, que era un arquero, un portero totalmente diferente a cuando me fui, ¿no? Y, y tanto que eras diferente, porque yo no lo sabía, no conocía el dato de que algún gol marcaste de penalti o de falta en tu época en Nacional.
¿Cómo se dio eso? ¿Qué día decides dar el paso de animarte, Gustavo? Bueno, un poco, bueno, no sé si sabes que yo tuve una etapa también en campo, de inferiores de Nacional, que alterné el campo con el arco por un tema físico, era muy chiquito, bueno. Este, mm, y siempre me gustó estar en contacto con la pelota, jugar mucho con los pies, patear tiro libre después de los entrenamientos, hasta que, bueno, hasta que un día llegó en primera división, estaba un poquito, por decirlo de alguna manera, de moda por Sudamérica, que algún arquero tira algún tiro libre. Y bueno, con el apoyo de mis compañeros en ese momento, del técnico, me animé. Y bueno, pudimos cometer algún gol de penal, algún gol de tiro libre. Fue una etapa muy linda que la disfruté mucho. Obviamente que en Europa es más complicado, ¿no? Te corren enseguida para el arco, para la portería. A Irureta no le parecía tan buena idea, ¿no? Bueno, a Irureta capaz que me dejaba, yo creo, pero a Sí. mis compañeros cuando llegué al Depor, por ejemplo, era más complicado porque habían grandísimos pateadores, ¿no? Estaba Fran, ¿no? Estaba Yalmiñas. Sí, Fran, Jairzinho, Valerón, Sí, sí, sí. este, Pandiani, Tristán, eh, había un montón, ¿no? Había. Mismo que sí, sí, habían muy buenos pateadores y aparte, bueno, no se ve tan bien eso en Europa, ¿no? Es una realidad, ¿no? Como que ahí no son tan flexibles en eh, para hacer una cosa de esas, pero bueno, ganas no me faltaban, te digo así la verdad. Pero bueno, primero había que adaptarse, que no fue fácil mi adaptación a Europa. Y después, primero había que atajar y demostrar, y después, bueno, si se daba, mejor, pero bueno, al final no se dio. Gustavo, antes de irte de Nacional e irte a Europa, dejaste el récord de imbatibilidad histórico del club, que sigue sin batirse, con 963 minutos, a solo 24 minutos del récord absoluto de Uruguay, de Ladislao Mazurkiewicz, que fue en los 60 en Peñarol. Incluso teniendo en cuenta que por ahí ha pasado, ¿no?, el actual número uno de la selección, Sergio Roset. ¿Te gusta? Me encanta, me encanta. Aparte lo dirigí hace 5 años más o menos en Nacional. Este, la verdad que está teniendo un nivel altísimo, ha crecido muchísimo. Él se fue de joven a Europa, yo creo que le vino muy bien. Ahí tuvo el aprendizaje de acá de Sudamérica, con la mistura con Europa, la supo aprovechar y hoy lo está poniendo en función acá en Sudamérica, ¿no? Es un arquero con mucha personalidad, también él ha tenido en Nacional un pasaje increíble en todo sentido, consiguiendo cosas muy importantes y obviamente que te pone muy contento porque lo conoces a la persona y lo viste evolucionar justo en ese momento, hizo el clic él, ¿no? Impensado quizás, eh, en ese momento, todo lo que se le da ahora, pero sí que obviamente que ya tenía grandes condiciones, ¿no? Gustavo, llegas a España, al Depor, en el verano de 2003, un año después de aquel famoso centenariazo. Por tanto, estaban por ahí Valerón, Mauro Silva, Tristán, Luque, lo has mencionado antes, Fran, Víctor, Jorge Andrade, en el banquillo obviamente Irureta. ¿Tú eras consciente al equipo que llegabas o te resultó más impactante incluso in situ en los entrenamientos? Era consciente a medias, ¿no? Era consciente a medias. Sí que sabía que era el Super Depor, que era un cuadro muy importante, un equipo muy importante en España, que bueno, entraba siempre en Champions y demás, que peleaba por salir campeón del fútbol español, que no es poca Ujú. cosa, con Barça y con Madrid. Pero nunca, cuando estás ahí, cuando vas al verde, nunca te imaginas que haya tanto cambio, ¿no? Sobre todo, no solo por la rapidez y lo táctico que es el fútbol español y lo técnico, sino por la calidad de tus compañeros, ¿no? Fui un equipo con mucha calidad, con una mentalidad muy fuerte, ganadora en ellos, y obviamente que cuesta adaptarse los primeros meses, no son fáciles, hasta que, bueno, hasta que vas encontrando la adaptación de a poco y te vas sintiendo mucho más cómodo y puedes empezar a ser un poquito más vos, ¿no?
Desde tu perspectiva de entrenador actual, Gustavo, si tuvieras que hacer un informe técnico-táctico de ese Depor en 3 puntitos muy resumidos, ¿cuáles serían? No es fácil, pero bueno, yo creo que lo primero es la calidad de los futbolistas y el desparpajo y la improvisación que se tenía, ¿no? Ujú. Había muy buenos jugadores, más allá también del estilo que le ponía Irureta. eh, sí que tenía compañeros que hacían cosas imprevistas, ¿no? Que no fuera de lo normal. Y eso, obviamente, que en un equipo que tiene una línea que es estable, tener ese tipo de futbolistas hace mucha diferencia, ¿no? ¿Y Scaloni qué tal era? ¿Estaba él por allí también? ¿Era ya un entrenador en potencia o eso le vino más tarde? Bueno, éramos muy jóvenes, ¿no? Éramos muy jóvenes. Él siempre fue muy charlatán, muy inquieto. Eso sí, en esa época, yo creo que más allá que él llevaba ya algún año en el club, era muy joven y era difícil decir, este va a ser entrenador, ¿no? De cuenta teníamos 25, 26 años. Pero bueno, la verdad que lo está haciendo espectacular, ¿no? Leo lo está haciendo, no solo todo lo que consiguió, sino cómo lo está llevando, ¿no? Que también sorprende, ¿no? Cómo lo está llevando al día de hoy. Que me parece espectacular de la manera que lo está llevando, natural, tranquila, y obviamente que Argentina, él hizo un recambio importantísimo, tuvo esa virtud de hacer el recambio, de unir al grupo de nuevo y conseguir las cosas que está consiguiendo, la verdad que es importantísimo, ¿no? Y me Para ti, pone muy Gustavo, contento, ¿no? Muy contento, me pone muy contento por él, ¿no? para ti, ¿quién era el jugador más diferencial? Si pudieras, si dijeras, este jugador no lo podías sacar del equipo porque era el jugador que marcaba las diferencias de ese Depor, ¿quién era? Uf, había varios, o sea que O al que más echabais de menos cuando no características, estaba. ¿eh? Al que más echabais de menos cuando no estaba. Ah, es difícil, difícil porque habían 2 jugadores por puesto, ¿no es lo que te digo? Y obviamente que habían, grandes futbolistas, pero bueno, yo creo que Valerón era era algo increíble, ¿no? Las cosas que hacía Juan Carlos, imprevistas, que no le al alcance de muy pocos, ¿no? Yo creo que es lo que te daba ese toque de diferencia dentro de lo diferente. Pero sí, pero también te puedo nombrar a Mauro Silva, que era totalmente lo contrario, era el hombre del equilibrio del equipo, que también era un lujo, ¿no? Un lujo porque te ordenaba todo, siempre estaba todo perfecto, el equipo estable y bueno, por eso te digo, ¿no? Entre tantos, ¿no? Aquel Depor al que tú llegas en esa primera temporada tuya en el Depor, quedáis tercero, un punto sobre el Madrid y a dos del Barça, una liga que gana el Valencia, la segunda de Rafa Benítez, y fue el año de la remontada histórica al Milan en cuartos de final de la Champions. Fue 4-1 en San Siro, 4-0 en Riazor. Te he leído en alguna entrevista reciente que el fútbol es en gran parte el elemento anímico. Yo te quería preguntar, ¿qué trabajo se hace en la previa de un partido así para que un equipo se crea que puede remontarle 4 goles a un equipo que salió con este 11? Dida, Cafú, Maldini, Pancaro, Costa Curta, Kaká, Pirlo, Seedorf, Gattuso, Inzaghi y Shevchenko. ¿Cómo se hace mentalmente eso? Primero que el primer día de entrenamiento, ¿no? Se va haciendo, lo vas haciendo. Pero bueno, en ese caso puntual y especial, era un partido muy especial, este, contra un Super Milan también, pero que, si mal no recuerdo, el primer partido que en la ida, el Depor fue muy superior y te terminan ganando por su estilo, ¿no? Y por su calidad también de futbolistas. Y ahí sí que el estilo al fútbol italiano en ese momento le costaba, ¿no? Jugar contra equipos españoles, más con un equipo como el Depor en ese momento con mucha calidad, sí que lo sufrió muchísimo y pudieron ganar. Pero bueno, enseguida el vestuario cuando llegó,
Me acuerdo que fueron palabras de aliento, de que se puede, nos ligamos bien y ya lo vamos a agarrar en la vuelta, va a ser diferente con nuestra gente. Y bueno, la gente se volcó a la calle, hubo mucha energía positiva en lo que es la calle, en lo que es el club, en lo que es lo que era el vestuario, y se pudo levantar un partido histórico, ¿no? Un partido que seguramente el hincha del Depor se debe acordar muchísimo porque fue una época muy, muy linda y en especial ese partido, ¿no? Que se terminó coronando con una, me acuerdo, una gran actuación de entre lo que fue todo el equipo, una gran actuación de Walter Pandiani, que hizo también goles muy importantes, ¿no? Caéis en esa Champions, en semifinales, ante el Oporto de Mourinho, que terminó levantando la orejona, terceros en Liga, pero ese iba a ser, ¿no?, el último año del gran Depor de principios de siglo. A partir de ahí fue para abajo en los años siguientes, aunque se jugara una final de Intertoto y una Copa de la UEFA. La crisis económica, una deuda que hizo al club vivir una nueva realidad deportiva, sobre todo que lo obligó mucho a tirar de cantera. ¿Cómo viviste tú esa caída del club desde dentro, Gustavo? No fue fácil, no fue fácil para los jugadores que íbamos quedando, hubo un recambio, y tampoco no fue fácil para el público, ¿no? Para el hincha del Depor, ¿no? Para la ciudad. No era fácil acostumbrarse a pelear por no descender antes que entrar a alguna copa, ¿no? Porque la gente estaba acostumbrada a que el equipo juegue todos los años en Europa. Y esa transición, yo creo que costó un poco, fue una mochila importante también para los futbolistas que venían y se tuvo que ir adaptando de a poco, ¿no? Volver a otra realidad, y bueno, fue lo que pasó, ¿no? Pero fue muy, muy de a poco, pasaron muchos años para que, bueno, para que todo el mundo sea consciente de que hoy el club estaba para pelear por otros objetivos, ¿no? Y en lo personal, allí tú jugaste poco, casi siempre a la sombra de Molina, continuidad solo tuviste realmente en la segunda mitad de temporada de la 2004-2005, la segunda tuya en el Depor por una pubalgia de Molina, pero en total en 6 temporadas solo 44 partidos. Para ti no tendría que ser fácil de llevar, ¿no? Porque tampoco era un chaval, tenía ya casi 30 años. No, no fue fácil, fue muy lindo, también soy un agradecido al Depor y es un club que quiero muchísimo, porque me abrió las puertas de Europa. Con 25 años, sin pasaporte comunitario, es muy difícil entrar, hay muy pocos arqueros. Vas a encontrar, si te pones a buscar, vas a encontrar muy poquitos arqueros sin pasaporte comunitario a entrar en lo que es el fútbol español, más en esa época que estaba fortísimo. Bueno, siempre es fuerte el fútbol español. Este, pero bueno, lo que te comentaba también va un poco de la mano, ¿no? Es verdad que tenía, bueno, compañero como Molly, que la verdad la rompió toda en el Depor, más algunos problemitas que he tenido ahí, y la salida del Depor nunca me fue fácil, o cuando otro equipo me podía haber llevado para tener esa continuidad que vos me estás comentando por el tema que te comentaba anteriormente, ¿no? Del pasaporte comunitario. Entonces estaba, no solo que en Europa, si me quería un club de la liga, estaba todo bien, cuando le nombraba que no tenía pasaporte, automáticamente dejaban de contratarme, y fuera de Europa, si me iba, perdía los años de antigüedad. Entonces estaba ahí en una encrucijada difícil de definir, y siempre aposté por jugar en el fútbol español, demostrar que podía jugar, y bueno, dejé quizás minutos de lado en otros países, en otras ligas, para intentar jugar en el fútbol español y que bueno, que fue un poco lo que pasó más adelante, ¿verdad? Gustavo no tuvo tampoco que ayudar, ¿no? Aquel incidente de vestuario de enero de 2008. A día de hoy, echando la vista atrás, ¿cómo ves todo aquello? Con un poquito más de pozo. Pasaron muchas cosas, son cosas de jóvenes y fue un error, obviamente. No es un buen precedente, no me siento orgulloso, ni mucho menos. Que bueno, son equivocaciones que suceden, que hay que corregir y son aprendizajes. En definitiva, son aprendizajes para todos, ¿no? Fue una lástima porque había vuelto a jugar después de mucho tiempo y obviamente que después de ese incidente las opciones ahí en el deporte se me fueron, ¿no?
con el tiempo, ¿tuviste oportunidad o quisiste volverte a poner en contacto con tu compañero o no, o desde que saliste del Depor no has vuelto a saber nada de él? No, 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 no he vuelto a Ujú, saber nada de él. ujú, Antes de eso nosotros teníamos una muy buena relación, ujú, pero son cosas que suceden, ¿no? No nos equivocamos, ujú. eh, pero bueno, ya está, ya pasó y fue un aprendizaje, ¿verdad? Llegar a Málaga en 2009 para ti, Gustavo, fue un poco, empezar, desde cero, ¿no? Sí, sí. El Málaga fue, no sé cómo describirlo, pero fue una inyección anímica para mí importantísima, ¿no? Más allá de que ya había llegado a Europa, que el Depor me dio una estabilidad, quizá no en la deportiva, pero sí en lo que es en la vida cotidiana, sí que me dio una estabilidad el Depor. Mi carrera en ese momento estaba con muchas dudas, ¿no? Como tú dijiste, jugué muy poquitos partidos en el Depor y imagínate, contratar un arquero, un portero que hace 3 4 años que no juega. Hoy en día, en cualquier equipo del mundo, como me digas, muy difícil que te den esa confianza o esa cuota de confianza. ¿Qué te convenció Málaga por encima de otras opciones? Yo quería jugar en el fútbol español. Yo tenía una posibilidad de irme a otro fútbol, a otras ligas, en ese momento. Y antes también, como dije anteriormente, bueno, toda la historia que conté, pero en este puntual yo quería jugar en el fútbol español, me quería sacar las ganas y demostrar que podía jugar, ¿verdad? Y bueno, el Málaga me abrió las puertas, un club bárbaro, la verdad que te hacen sentir que estás en un club, por decir algo, único y especial, y se siente. Y lo disfruté mucho ese año, lo disfruté mucho sabiendo que no iba a ser fácil para mí, porque hacía mucho tiempo que no jugaba, que no competía, sí que había entrenado muy bien, estaba con mucha confianza, porque mentalmente y físicamente yo estaba muy bien, estaba preparado para cuando me llegara la oportunidad de nuevo. Y bueno, fue el Málaga que me abrió las puertas y pasé un año precioso, ¿no? Aunque fue sufrido, fue muy Ujú, sufrido, fue muy desgastante, pero estaba curado de espanto, estaba fuerte, estaba bien mentalizado y bueno, por suerte al final se pudo conseguir la permanencia, que todos sabemos que cuando te metes ahí abajo no es fácil salir, que fue un poco lo que nos pasó, ¿no? Era un Málaga, ese Málaga de la 2009-2010 que venía de ser equipo de revelación, siendo un recién ascendido el año antes, con Tapia, estaba por allí Apoño, Eliseu, Duda, Baja, pero Tapia a final de temporada se va al Betis con Iñaki Goitia, que por eso un poco te fichan a ti y vuelve Muñiz, que fue el artífice del último ascenso a primera del club. Comentabas que esa temporada fue muy sufrida, ¿no? Pero sobre todo, lo podemos resumir todo en lo que fue el último partido en casa contra el Real Madrid, ¿no? ¿Cómo vivisteis aquella salvación agónica? Uf, fue una temporada, como tú decís, desgastante, por muchos aspectos, muchas cosas que nos pasaron, más allá de los resultados, y también jugadores importantes que se lesionaron. Y el último partido era durísimo, ¿no? Real Madrid, con opciones también estaba mano a mano con el campeonato con el Barça. Si el Barça empataba o perdía, parece si el Madrid ganaba, podía salir campeón, si mal no recuerdo. Y nosotros teníamos que, si ganábamos, nos salvábamos, y si empatábamos, a ver qué pasaba, y si perdíamos también. Entonces era un partido, una encrucijada, una parada difícil que terminó siendo hermosa, ¿no? Fue sacarnos esa mochila de todo el año, pesadísima, que al final terminó muy bien, y tengo un gran recuerdo de lo que es el equipo en general, de todo, de ese respiro que tuvimos, y también el partido que fue increíble, ¿no? En lo personal fue uno de los partidos que más recuerdo, porque fue uno de los partidos que me fue muy bien, ¿no? Que tuve mucho trabajo, y por la importancia del partido y demás, lo recuerdo muchísimo, ¿no? Fue tan larga la temporada que eso se puede reflejar un poco en el hecho de que esa temporada debutaron hasta 11 canteranos y jugaste hasta 33 jugadores. Fue la temporada también de Duda en plan superestrella, metió 8 goles. ¿Cuánto de culpa o mérito en este caso tuvo para ti Duda en aquella permanencia?
Y mucha, 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 porque ya solo que estuviera él, tanto para nosotros como para los rivales, en el vestuario, fuera de los partidos, en el campo ni que hablar, ni los partidos, para nosotros y para los rivales, bueno, una zurda mágica, ¿no? Jugador de los únicos que lo disfrutabas, ¿no? Lo disfrutabas en los entrenamientos, lo disfrutabas en los partidos, muy identificado con el Málaga, que vos sabías que cuando él tenía la pelota en los pies, algo pasaba, ¿no? O Ujú. sacaba una falta, o tiraba un centro, una bomba dentro del área, o un pase de gol, o un gol. Entonces, un jugador importantísimo y sobre todo en esos años tan duros, ¿no? Porque cuando las cosas vienen bien, este, y nada es fácil, pero sí que todo fluye mucho mejor. Pero cuando las cosas no están tan bien, hay que ser duro, hay que tener la mentalidad muy fuerte y pelear hasta el último segundo, que fue lo que nos pasó a nosotros. Yo creo que es de valorar y muchísimo, ¿no? Y bueno, ahí duda, fue un jugador estandarte en ese año, ¿no? Ujú. Integraste tú la portería junto a Roberto Santamaría y una leyenda del club como Francesc Arnau, que en paz descanse. ¿Qué recuerdos tienes del día a día con Arnau, Gustavo? Sí, sí, que en paz descanse, recuerdos muy lindos, muy lindos. Ujú, Nos llevamos muy bien del primer momento, mucho apoyo, hablábamos mucho, el equipo no estaba bien, y bueno, él me alentaba mucho, estábamos juntos, bueno, viste que el puesto de arquero, de portero, es especial porque estás más con tu compañero, con el entrenador de arqueros, que quizás con el grupo muchas veces. Y teníamos una relación muy linda, que tengo muy grandes recuerdos y bueno, fue una lástima después todo lo que le pasó, ¿no? Que la verdad que lo sentí mucho, lo siento mucho, fue algo increíble, ¿no? Tú firmaste una temporada con el Málaga, ese verano que se logra la permanencia en 2010 llega el Jeque. Habiendo sido tan importante esa temporada para el club, ¿no te llegaron a ofrecer la posibilidad de seguir, Gustavo, antes de irte al Levante? Sí, 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 me ofrecieron ya en noviembre, Fernando Sanz, que era el presidente en ese momento, yo tenía muy linda relación con él también, y él insistió mucho en que yo pudiera renovar. Al final optamos en ese momento por no renovar tan rápido y esperar un poquito más. Ujú, Bueno, son decisiones a veces eh, que tenés muchas ganas de renovar porque Málaga me encantaba, el equipo y demás. ujú. Y bueno, también hay veces que escuchás cuando son más jóvenes, cuando son más joven, a otras personas y bueno, en ese momento se optó por esperar y bueno, después ya vimos todo lo que lo que fue Málaga, ¿no? Que se transformó en un equipo súper importante, con una inyección económica importantísima. ¿Te Bueno, llegaste a arrepentir de irte del Málaga ese año, Gustavo, alguna vez? bueno, yo creo que no, de arrepentirme, siempre lo que hago no me arrepiento, ¿no? Sí que me puede dar después, quizás, pasando el tiempo te puedes haber equivocado en muchas etapas de tu vida, en algo, ¿no? Pero arrepentirme no, porque era quizás era un poco eh, lo que habías analizado o habías hablado con otra gente, y bueno, se tomó esa decisión. Pero sí que obviamente siempre te quedas con la gana de quedarte en esa ciudad, en un club cómo creció después el club, todos los que quedaban libres, no se renovaron, entonces bueno. Pero bueno, esa fue un poco la historia, pero sí que me quedé un poquito de lástima así de, Sí. quizás de otro Málaga mucho más competitivo, que apuntaba quizás ya a entrar en copas internacionales como la primera etapa mía del deporte, sí que me hubiera gustado quizás estar, ¿no? Verano de 2010, firmas una temporada con el Levante de Luis García Plaza, aunque al final allí pasas 3 años. También se van para allá desde Málaga contigo Baldo, Xavi Torres y Felipe Caicedo. ¿Qué fue lo que creasteis allí con Juan Ignacio Martínez para que terminarais logrando la mejor puntuación histórica del club en Liga? Fueron 55 puntos y os quedasteis a 3 de Champions. Sí, 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 sí. Fueron años muy lindos ahí, ¿no? El primero sufrido también, primer año. Primer año fue muy parecido al del Málaga. Levante recién ascendido y fue un año muy sufrido. Pero después los otros siguientes años lo disfrutamos mucho, ¿no?
se disfrutaron los tres, pero sobre todo los dos últimos. Había un gran grupo, jugadores de experiencia que eran muy buenos, aportaban, bueno, no solo dentro del campo, sino fuera, que habían pasado por diferentes etapas y que estaban muy bien físicamente y mentalmente, con ganas de seguir dejando su huella en el fútbol. Y también una, también gente joven, con muchas ganas. Hay una mistura muy linda, que al final se hizo un lindo grupo y bueno, se empezaron a dar las cosas muy bien. Me acuerdo que era un equipo muy complicado para enfrentar, ¿no? Me acuerdo que había un poco de equipo que los equipos no querían. Ahí en la ciudad de Valencia éramos muy difíciles. Y, y bueno, salieron 2 años, 3 años muy lindos que tenemos muy lindos recuerdos, ¿no? De los mejores del Levante, ¿no? Se salió Aruna Coné con 15 goles ese año, estaba por allí Ballesteros, Juanfran, Farinós, Iborra, Barquero y lo que decíamos, ¿no? Clasificación para Europa por primera vez en la historia del Levante. Por ahí ya empezaba también a asomar Keylor Navas, que fue tu compañero de portería. ¿Tú sinceramente le veías ese potencial que le llevó luego a ser portero titular y ganar Champions con el Madrid? No, veía que era diferente, ¿no? Veía que era diferente, que tenía muchas ganas de estar, que tenía muchas ganas de crecer. Este, y, y tenía una personalidad muy especial, ¿no? Muy especial en el sentido buena, ¿no? En el sentido de que entrenaba muchísimo, más allá de que en ese momento estaba jugando yo, él se preparaba muy bien, y yo sabía que si me resfriaba entraba él. Si ya no jugaba, volvía a jugar, ¿no? Ujú. Pero sí, también una característica muy clara de él, que era muy rápido, muy veloz, sacaba pelotas que son muy difíciles de sacar y la sacaba él. Y bueno, hasta que tuvo la oportunidad de jugar y bueno, despegó, creció y se transformó en un arquero impresionante, en un portero impresionante, ¿no? Todo lo que consiguió en el Levante y lo que fue consiguiendo en su carrera, ¿no? Tanto en la selección como en el Madrid y todos los equipos que estuvo, ¿no? ¿Es cierto, Gustavo, que fuiste tú el que le dijiste al club cuando te marchaste que no firmaran a ningún portero, que lo tenían en casa? Mm. Bueno, eso fue yo anteriormente de irme a la Fiorentina, tuve la posibilidad de venirme a Nacional Ujú. y el club no me dejó ir porque, bueno, como estás ahí, no tenemos arquero. ¿Cómo que no tenemos un tiene arquero? Que tienen a Keylor, ya está preparado, ya está, es un arquero de garantías. Y bueno, me quedé un año más, que también lo disfruté, pero sí que tuve la posibilidad de salir un año antes y yo ya lo veía que ya estaba, ¿no? Ya estaba para Ujú. jugar, tenía todo. Lo único que le faltaba era tener la oportunidad y bueno, al final no se dio, pero se fue el año siguiente, ¿no? Se fue el año siguiente, perdón, se dio el año siguiente que yo me fui y empezó a jugar él y empezó a demostrar el arquero que es. Ujú. Gustavo, allí en el Levante viviste otro episodio duro personalmente, el de aquel caso del Levante Zaragoza, investigado por posible amaño, en el que implicaron a los 36 convocados de ese partido. Cuando te absolvieron en diciembre del 2019, dijiste que aquello fue un calvario de más de 8 años. ¿Cómo influye en el día a día estar en entredicho durante tanto tiempo sin poder hacer nada al respecto? No, son momentos difíciles, momentos que hay date cuenta que después de toda una carrera, de todo, las cosas que te van pasando, sacrificio y demás, sueños, que pase una cosa así. Y bueno, por suerte después se cerró, se pudo saber la verdad. Y obviamente que es una mochila que te sacas enorme y bueno, a pasar páginas y a seguir para adelante, ¿no? Pero en ese momento sí que fueron momentos difíciles. Y es más, es como el partido de Málaga, ¿no? Que te comentaba. Ujú. Fue uno de los mejores partidos quizás de mi carrera. Eh, y bueno, pero bueno, tuvimos que pasar ese trago amargo con todo el equipo, no solo yo, ¿no? Sino que Ujú. todo el equipo. Y bueno, por suerte, al final se supo la verdad y a seguir adelante, ¿no? Decías que cuando dejaste el Levante en 2013, dijiste adiós un poco a Europa firmando por la Fiorentina, donde estuviste 6 meses. ¿Cómo fue tu experiencia allí, no? Porque también he visto que coincidiste, bueno, aparte de estar allí Montela de entrenador y grandes jugadores como Cuadrado, Rossi, estaba Savic, Gonzalo Rodríguez, Aquilani, Neto, que fue portero del Valencia y del Barça. Eh, Me interesa saber un poco la relación con Joaquín, porque coincidiste con Joaquín allí, que también estuvo en el Málaga.
un poco showman de los vestuarios. ¿Era tan Joaquín también el personaje de allí en esa Fiorentina, Gustavo? Bueno, es decir, bueno, con Joaquín llegamos el mismo día, me acuerdo. Los dos fuimos un poquito antes para buscar casa y demás, donde íbamos a vivir. Y llegamos el mismo día al hotel. Y bueno, la verdad que la pasamos muy lindo, pasamos mucho tiempo juntos, tanto eh, obviamente que en el club y fuera del club. Y es especial, obviamente, Joaquín es especial. Lo primero que eh, yo lo veía y no, te digo la verdad, es un juego que también me sorprendió como hasta como jugador, ¿no? Sí. No pensaba que, no, sí, sí, no pensaba que jugaba tanto. Joaquín el Licha, no pensaba que jugaba tanto, la verdad que era un placer verlo jugar. Agarraba la pelota y también un jugador totalmente diferente. Y en la práctica, en los partidos, cuando sos compañero, te das cuenta de otros detalles que quizás cuando lo jugás en contra no. Y después, en el día a día, obviamente que es un hombre alegre, ¿no? Muy alegre, que cuando tiene esos 15 minutos de chispa, te hace reír mucho, ¿no? A todo lo que está alrededor. Y obviamente que se disfruta estar con él, ¿no? Y también esa Fiorentina fue un paso muy lindo, porque bueno, también fue una Fiorentina preparada para pelear, entrar en Copa, a ver si se acercaba a la Fiorentina a intentar conseguir algún campeonato. Como tú nombraste, jugadores muy importantes se ficharon ese año. Y bueno, yo tuve la mala suerte ahí de lesionarme el solio el segundo día de entrenamiento y me costó muchísimo recuperarme, ¿no? Me costó muchísimo, 3 meses sentirme bien. Y bueno, y obviamente que empezás de atrás, tenía también un gran arquero como era Neto, que empezó a jugar él y lo hizo muy bien. Y bueno, fue un poco la historia de la Fiore, que enseguida me quedé con mucha lástima de no poder jugar más partidos en el fútbol italiano, que solo estuve 3 meses, pero en verdad viene haber estado 2 o 3 meses, bien físicamente estoy diciendo, para poder estar. Y bueno, me vino a buscar Nacional y tomé la decisión de volver a mi país, ¿no? Y retirarme en el club que soy hincha, que me dio nacer y que me dio todo, ¿no? Eso es, volviste en enero del 2014, firmaste 2 temporadas, pero te retiraste en junio del 15 porque ya por problemas con las lesiones y también para coger ya el mando del equipo como entrenador. Gustavo, te voy a decir 6 porteros con los que has competido por el puesto durante tu carrera y a ver si me puedes decir la mejor cualidad, la primera cualidad de cada uno de ellos que te venga a la cabeza, ¿vale? Bueno, a ver, Empecemos con Leonardo Romay. em, saber estar en momentos difíciles, el saber estar abajo de los palos, el flaco, un gran amigo. Olina, eh, técnica, Aguate, velocidad, Arnau, em, posicionamiento, Keylor Navas, velocidad también, Neto potencia, potente, y por último Fabián Carimi. mucha técnica, mucha técnica. Ujú. Eh, Como, Dentro de todas las características que pueden llegar a tener, ¿no? ujú. Te nombro una, a ver, un Sí. poco rápido lo hicimos, capaz Ujú, que en algunos, pero son estos arqueros que me nombraste, son todos top, son ujú, todos arqueros, son arqueros muy buenos y que tienen, manejan muchísimas fases, ¿no? En lo de juego, ellos son salidores, no dan mucho rebote, bloquean bien, despejan bien, tienen buenos uno contra uno, saben estar en los partidos complicados, difíciles. Es decir, tienen muchas características que saben que manejan, por eso llegaron por eso llegaron tan lejos en su carrera, ¿no? ujú. Son muy completos, ¿no? Sí, sí, como entrenador, Gustavo, empezaste en España en el Depor B, en el Fabril, temporada 17-18, y luego habrás sido de los pocos entrenadores, vamos, yo no conozco muchos más, que hayan entrenado tanto a Cartagena como a Murcia, ¿no? ¿Cómo se lleva esa gestión de dos equipos tan enfrentados de la misma ciudad? ¿Eso cómo se hace y cómo lo viviste? Bueno, primero, tuve una linda experiencia en España como entrenador, empezando por el Depor.
que tuve una linda experiencia en el Depor, en el Fabril, en el Depor B, que no fue, tengo grandes recuerdos, que no fue muy bien. Este, eh, que la verdad que un año muy lindo, que el equipo cumplió sus objetivos, nos faltó salir campeón y subir quizás, pero cumplió con las expectativas pactadas desde antes del equipo que había Ujú. y se disfrutó mucho, ¿no? Tengo grandes recuerdos de todos esos chicos, que muchos hoy están jugando en segunda, en primera, en primera red, y obviamente que uno lo pone muy contento. Después, Cartagena también, grandes recuerdos, una etapa muy linda. El primer año estuvimos a punto de ascender, perdimos con un equipo con la Ponferradina, que al final terminó subiendo, perdimos en playoff. Este, y el segundo año arrancó muy bien también, primeros. Bueno, ahí yo, por un tema familiar y demás, también con una propuesta de Nacional en ese momento, tuve una encrucijada bueno, de tomar una decisión si volverme a mi país para elegir a Ujú. Nacional o seguir en el Cartagena, pero bueno, también un poco influyó el tema familiar y, y lo dejamos primero al equipo y vino la pandemia enseguida y el equipo a los 2 meses siguió primero, un mes, después de que arrancó de nuevo el torneo. eh, Pudo subir, ¿verdad? Pudo subir y obviamente que fue una satisfacción también para mí porque después de un año y medio más en el club, el proyecto que había ambicioso, de los jugadores teníamos una excelente relación con el club, bueno, le vas tomando un gran cariño al club y que hayan podido conseguir ese objetivo y que haya sido puesto tu granito de arena, obviamente que te llena de satisfacción, ¿no? Y gran recuerdo. Y después el Murcia, bueno, fue un clásico rival, pero la región de Murcia, perdón, la región es muy linda, me gustó mucho y bueno, surgió la posibilidad de Murcia por intermedio de un amigo, que bueno, empezamos un proyecto totalmente nuevo y sabes que no son fáciles, ¿no? Cuando vos fichas muchos jugadores, 25 jugadores, todo nuevo, todo muy apurado, quizás no era el mejor momento, pero bueno, lo intentamos y al final no salió muy bien. Ujú. Ahora mismo eres un entrenador que está en el paro, imagino que estará ahí intentando dilucidar qué vendrá en el futuro, qué opciones pueden venir. Yo te quiero plantear una situación, imaginémonos que tienes el mismo contrato, te presentan para dirigir al Depor, al Málaga o al Levante. ¿Es fácil de responder o no? ¿Cuál elegirías? Tengo mi historia en todo, ¿no? Y soy un agradecido a todo y la he pasado bien en todo. Tengo amigos en todas las ciudades que me nombraste, en los equipos, tengo gran cariño, soy un agradecido. Entonces, es muy difícil esa No te pregunta mojas. responder, ¿no? No es que no me moje, no es que no me moje, que cada club tiene su historia, o tenés tu historia, y le tengo mucho respeto, ¿no? Y la vuelta Digo de que la te vida encantaría, nunca ¿no? se saben, pero cualquiera de los tres me gustaría. Sí, Soy sí. sincero, cualquiera de los tres. Está en una liga está en un país que quiero mucho, que siempre me han abierto las puertas increíbles y tres clubes maravillosos, así que imagínate, Bueno, te lo puedo dificilísimo, preguntar, te dificilísimo. lo puedo preguntar, te lo puedo Se me preguntar, pregunta más fácil. te lo puedo preguntar de otra manera. ¿Qué te gusta más, el marisco, la sardina o la paella? Me gusta todo, Dios unir. A ver, ahí te elijo el marisco. Ahí te elijo el marisco, pero Vale, vale, vale. El marisco, ¿no? Sin más. no, pero bueno, viste, decir, eh, no lo interpretes por el lado deportivo, por el lado gastronómico sí. Perfecto, Gustavo. Mira, pues vamos a terminar con un pequeño test que hago siempre, que son preguntas cortas, respuestas cortas. La primera pregunta es, ¿campero o espeto? Peto, Peto, ¿Ok? Peto, sin lugar a dudas. ¿Tu lugar favorito de Málaga? Calle Lario, me gustaba mucho fin de Semana Santa, bueno, la fiesta, la verdad que espectacular. No tuve mucho tampoco, pues tuve un año,
pero sí que ahí disfrutamos mucho. El mayor capricho que te hayas dado nunca. No tuve muchos caprichos, la verdad, no. Siempre no fui de gastar por gastar. No, ¿no? No, pero bueno, algún auto, capaz, no sé, por Vale, decirte algo, pero algún viaje, pero okey. no mucho más. Ujú. Las tres personas, Gustavo, de fútbol más determinantes de tu carrera. Del fútbol, pero te voy a poner en la vida también de mi padre, uno, Sí. mi padre, sin lugar a dudas, porque soy chico me acompañó, hizo un sacrificio muy grande conmigo. Ujú, Me acuerdo que hasta que íbamos, me llevaba la bicicleta, ujú. por todas las canchas de fútbol y Sí. demás, y Ujú, siempre tuve un gran apoyo en momentos difíciles, ujú. cuando no jugabas y demás, que es lo que hablábamos hoy, ¿no? De que Sí. hay veces que no sabés qué va a pasar y el apoyo familiar es muy importante. Y bueno, él fue un pilar muy marcado y muy importante para mí, Ujú, tanto con mi abuela que fue la que me crió, ujú, este, y y después, es difícil marcar 3 porque pasás por diferentes etapas, ¿no? ujú. Pero, eh, yo voy a poner Nacional, porque me supieron, una persona, porque hubieron mucha ayuda yo he tenido, de Vale. mucha gente, y la verdad, pero tengo que empezar a nombrar mucha gente, y yo creo que Nacional, me supo llevar y me dio muchas oportunidades para poder, ser profesional. ¿Tu portero referente de juventud, quién era? Habían varios, porque ves todos los porteros, ¿no? Pero Ujú, ujú, Chilaver ujú, y bueno, todos los que estaban en el club, ¿no? Desde que soy chico. mm. Si pudieras deshacer una decisión deportiva de tu carrera, ¿cuál sería? ¿Hay alguna? Como te dije hoy, no me arrepiento de nada, cuando das los pasos, según el momento que te agarre y demás, el contexto que estás en ese momento y las cosas que siempre hice, lo hice muy consciente y era así. Pero bueno, capaz que alguna salió mal, ¿no? Eh, Ujú, ujú. no pensar que puedes decir: "Pa, en esta me equivoqué", pero de arrepentirme no. De arrepentirme no. Después con el diario del lunes sí, no puedo decir: "Pa, en esta", Claro. o te queda la duda, ¿no? Pero de arrepentirme no me arrepiento. Estadio favorito en el que hayas jugado, pero que no haya sido el tuyo. Ujú. Bueno, que no haya sido el de Nacional, que es increíble, pero bueno, te voy a poner el Bernabéu. Ajá. ¿Club favorito de infancia? Yo creo que ya la he No, comentado, ¿no? no, Nacional, sí, sí. Ujú. ¿Cuál es tu mejor amigo dentro del fútbol? La verdad que el fútbol me ha dejado muchos amigos, ¿eh? Es una Ujú. cosa linda que tiene el fútbol, muchos amigos, y no quiero nombrar para no olvidarme, mirá lo que te digo. No voy a quedar mal con alguno y y fue pasando, Te entonces ha dejado, prefiero te ha dejado mucho amigo el fútbol, listo. sí, 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 sí. Y por último, Es la Gustavo. cosa linda que tiene el fútbol, ¿no? O sea, la Sí, sí, linda sí, que sí, tiene sí, el sin fútbol, duda. la verdad. Ujú. Por último, de 0 a 10, ¿qué nota media le pones a tu carrera como futbolista? Guau, qué difícil. Yo qué Ujú, sé, pasé por varias etapas, ujú. según la etapa, pero bueno, vamos a Ah, ponerle pero algún término medio, un 7 vamos a ponerle, perfecto, por ahí. Para perfecto. No, contestarte, no me gusta mucho, pero bueno, te voy a contestar. listo. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, gracias a vos, Borja.